Ok chicos, a ver, aquí estamos. Si vamos a hablar de culturas, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Yo te mencioné que vamos a hacer solamente Moche, vamos a hacer Nazca y Tiahuanaco. Vamos a empezar desde arriba, con Moche. ¿Ok? Moche se desarrolló básicamente desde Piura hasta Ancash. Departamentos como La Libertad, como Lambayeque. ¿Ok? Sobre todo Lambayeque bastante fuerza con Moche. Acuérdate de eso, es importante. Bien, es decir, tuvo una gran extensión de territorio, ¿ok? Desde Piura hasta Ancash. Vamos a hablar de sus características. Primero, de la economía. Su economía se basaba básicamente en qué, ya tú sabes, eso es importante durante todo el primer periodo, la agricultura, ¿ok? Los productos agrícolas. De repente por ahí el maíz, de repente por ahí el trigo, la calabaza, los frijoles, los payares, por ahí estaba. Bien, lo desarrollaron eso. Pero ¿cuál era la característica? ¿Qué es lo que los diferenciaba de las demás culturas? Ah, ¿te acuerdas? Sociedades hidráulicas. Ellos construían obras hidráulicas. Ya te mencioné algunas. Los acueductos. ¿Qué son los acueductos? Lo que te mencioné. El agua, para que no vaya por la superficie, sino para que el agua se filtre. Y ya la gente pueda caminar por encima y el agua no los va a maltratar. ¿Ok? Los acueductos. También hicieron canales de regadío. Canales de regadío. Estos canales de regadío se expandían por todo el territorio y ya el hombre ya no tenía que estar echándole agua, ¿no?, a las plantas. No. Echaba agua en un solo pozo y del pozo se expandía para todo el territorio y toda la siembra quedaba regada, ¿ok? Humedecida. ¿Listo? Además también no solamente eran agrícolas, ojo, también eran pescadores. Desarrollaron la pesca. Pero no es que pescaban con una red, no es que se iban caminando hacia la orilla del mar y metían la lanza. No. Ellos pescaban con el caballito de totora. Seguramente has escuchado el caballito de totora, ¿cierto? ¿No? Hecho con la totora, ¿no?, para la redundancia, pero con eso eran pequeñas lanchas, ¿no?, personales o para dos personas. Iban y podían pescar, ya sea con redes o ya sea con la lanza o de repente con la mano, quién sabe, ¿no? Pero ahí estaban pescando, se filtraban en el mar. Eso que les permitía no solamente pescar en la orilla, ¿no?, sino pescar mar adentro, más lejos. Recuerda, más lejos hay más peces, entonces también. Y no solamente peces, puede ser también langostas, puede ser también una gran diversidad, ¿ok? En la economía eran agrícolas y pescadores. En la política, ¿cómo se organizaban políticamente? Vamos. Aquí tienen sociedades, como siempre, recuerda, tienen un gobernante arriba, a la nobleza y al pueblo más abajo. Eso se va a repetir siempre. Pero vamos a mencionar un poco de sus características. Primero, quiero que te recuerdes de esto, ¿ok? Eran estados teocráticos militares. Tú ya sabes qué es, no lo voy a repetir. Su política y su sociedad en general estaba dividida, ¿no? ¿Pero en qué? Así como el Perú actualmente se divide en qué. Lima, en las regiones, ¿no? Lima, Junín, Ica, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, etc. Ellos también se dividían, pero no se dividían en regiones. A esa división se le llama la Confederación de Estados. Confederación de Estados. Pero esos estados, ¿quién los delimitaba? Por ejemplo, aquí actualmente nos delimitamos ¿por qué? Por las regiones, ¿ok? Ellos se delimitaban ¿por qué? Por los valles. ¿Qué es un valle? Un valle es todo el territorio que tiene o que se genera por el cauce del río, ¿ok? Es decir, conoces el río Chillón, que está por abajo, ¿no? Cuando pasas por el rápido lo ves. Listo, el río Chillón. Toda la extensión que rodea el río Chillón vendría a ser un valle, por ejemplo, ¿ok? De la misma forma, ellos, a través de los valles, dividían su territorio. A esa división, ¿cómo se le llamaba? Confederación de Estados. Bien, ahora vamos a hablar acerca de su pirámide social, como siempre lo hacemos. Primero, en la punta de la pirámide, ¿quién estaba? Un sacerdote, pero no común, un sacerdote guerrero. Recuerda que son estados teocráticos militares. Un sacerdote guerrero. Este sacerdote guerrero no solamente se encargaba de, digamos, no sé si, no predicar la palabra, no exactamente predicar la palabra como se hace ahora, no, sino que es lo que hacía.
impartía la religión, se enseñaba a los dioses, cuáles son los dioses a los que hay que adorar, a qué dioses no se adora, a cuáles sí, cuáles son las costumbres a seguir. Eso sí, el sacerdote. Pero además era también guerrero, era militar. También podía dirigir a los ejércitos, llevarlos a un enfrentamiento para defender el territorio. ¿Ok? También había. Más abajo tenemos al sumo sacerdote. Este ya no es digamos, ya no es un guerrero, ¿no? Solamente se dedica a la religión. Y tenemos a la sacerdotisa. Ojo, esto es muy importante. La mujer, la sacerdotisa, también tenía presencia en la nobleza superior. Algo que no hay en las demás civilizaciones. Esto es muy importante y sobre todo muy característico. ¿Ok? La mujer, la sacerdotisa. Y más abajo también teníamos al pueblo abajo, ¿no? Los agricultores, los artesanos. Listo, ellos. A ver, eso es en política. Ahora hablemos de la cultura. Aquí es donde el tema se extiende. A nivel cultural, Moche es bastante rico. Es muy muy rico. ¿Por qué? Vamos a dividirlo. Primero, por su cerámica. Su cerámica tiene ciertas características, las cuales son documental. ¿Qué quiere decir que sea documental? Quiere decir que en su cerámica lo que dibujaban, lo que pintaban, era una interpretación de la realidad. Por ejemplo, digamos que tú estás sentado y ves la lluvia. La lluvia. Tú nunca lo has visto antes. Te llama la atención. Entonces, ¿qué hacías? Lo pintabas. Tenías un jarrón, un huaco, pintabas la lluvia y tú sentado. Listo. Eso es documental. Algo de la realidad lo estás pintando, lo estás transcribiendo a un elemento material, ¿no? Algo duro, ¿ok? Dicho de esa forma. Entonces, lo mismo ellos hacían, pero no lo hacían con la lluvia. ¿Con qué lo hacían? Lo hacían con la pesca, lo hacían con los entierros, lo hacían de repente con la coronación de un nuevo rey, lo hacían de repente con una gran festividad, etcétera y etcétera. Documental. Además, también es escultórica. ¿Qué es escultórica? Que tiene la forma de algo vivo. Por ejemplo, la cabeza de una persona, también ahí la hacían, ¿no? Con barro. Escultórica. Bícroma. Atención. ¿Qué quiere decir bícroma? Recuerda, Chavín. Chavín era monócroma. Solamente utilizaba un color. Esto es bícroma. O sea, utiliza dos colores. ¿Qué colores? Marrón anaranjado, amarillo rojo. Ok, por ahí estaba. Dos colores nada más. Ejemplos, tenemos el huaco retrato. De repente se escucha el huaco retrato. ¿A quién se retrataba en el huaco? A un sacerdote importante, a un militar importante, su rostro en un huaco. Y los huacos eróticos, ¿no? ¿Qué son los huacos eróticos? Que ellos representaban situaciones sexuales, ¿no? De personas teniendo relaciones sexuales, la interpretaban también en sus huacos. ¿Ok? Listo. Luego tenemos a la arquitectura. Aquí vamos a correr un poco, chicos. ¿Qué es la arquitectura? Bueno, la arquitectura es la construcción de grandes ciudades, ¿no? Diseñado en un espacio y en un tiempo determinado. Ok. ¿Qué hacían ellos? Ellos hacían básicamente dos cosas. Primero, huacas, no de cemento, no como ahora. Eran huacas de ¿qué? De adobe. Huacas de adobe. Tierra y agua. Y plantas, hierbas por ahí. Murales. Grandes murales. Un muro, imagínate un muro. Ya ellos ¿qué hacían? De izquierda a derecha se ponían a pintar, a decorar. No importa si se demoraban 2 años, 1 año, pero ahí quedaban sus murales. Para decorar las ciudades, ¿te acuerdas? Ellos decoraban, eran los ¿qué? Los grandes maestros artesanos, acuérdate, todas las características. ¿Bien? Listo, ejemplos, muchos ejemplos. Primero, la huaca de la luna. La huaca de la luna en honor ¿a quién? ¿Para el pueblo? ¿Para los campesinos? No, la huaca de la luna era para su dios. Apunta con lápiz por ahí. El dios Ayapaec. El dios Ayapaec. Ayapaec. O Ayapaec. Más rápido. El dios Ayapaec. Apunta con lápiz. Este era el dios degollador. O el dios ordenador del mundo. ¿Ok? El dios degollador o el dios ordenador del mundo. Luego la huaca del sol. Para Chicopaec, ¿no? Otro dios. Huaca rajada. Atención. Para el señor de Zipán. Ah, este no era un dios. ¿Qué era? Era un
sacerdote guerrero, estaba en la punta de la pirámide, pero igual una huaca. Luego vamos a hablar del señor Recipan, no te preocupes. Y la huaca de Cao, ¿para quién? Para la dama de Cao. Ah, ¿te acuerdas? La sacerdotisa. Ah, también tiene importancia. No te olvides, ¿ah? La mujer tiene bastante importancia. Huaca de Cao para la dama de Cao. Y luego la huaca de San José para las sacerdotisas en general. O sea, no solamente había una sacerdotisa. Llegó un momento en el que hubo varias sacerdotisas. Y a todas una huaca. Y una huaca no la construía en una semana, en 2 semanas. Llevaba mucho tiempo construir la huaca. Es decir, era muy especial. Todas estas personas eran bastante especiales. ¿Ok? Listo. Eso es con la huaca, con la arquitectura, perdón. Ahora vamos con los entierros. Aquí es más rápido. Ellos creían en la vida más allá de la muerte. ¿Te acuerdas de los egipcios? Por ahí también. Y además también en los entierros se clasificaban por las diferencias sociales y el estatus de la mujer. Aquí vamos a hablar del señor Recipan. La tumba del señor Recipan es una de las más ricas del mundo. ¿Por qué? De repente la conoces. Está el señor Recipan, pero no solamente está echado, ¿no? Listo, echado, no. Sino está con sus joyas, está con sus familiares, está con sus riquezas. De repente no todas, pero de repente sí las más especiales. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el señor Recipan, en la huaca rajada, tenía que irse al más allá, a la vida después de la muerte, pero tenía que llevarse sus cosas. Tenía que llevarse sus cosas más importantes. Ok, es muy rica. Hay cosas de oro, cosas de cobre, cosas de plata, etcétera y etcétera, que hasta la fecha se está manteniendo. ¿Ok? Ahora, las diferencias sociales. El señor Recipan no solamente no está enterrado solo. Como te mencionaba, está enterrado con su familia. Pero no pienses que esta es la base de la tumba, ¿no? La base de la tumba, y aquí está toda la familia, todos en fila. No, no funciona así. En la base está el señor Recipan solo, con sus joyas, solo con sus prendas más importantes, con su armadura y con guerreros. 4 guerreros, digamos, eran como sus guardaespaldas, algo así. Eran como su mano derecha. Vamos a mencionarlo así para que puedas entender. Está ahí, en la primera capa. Hay una capa encima, como un techo, ¿recuerda? Segunda capa. ¿Quién están ahí? Está su familia, están sus hijos, su esposa, hay más joyas, más huacos, más cosas. Luego, tercer nivel, ¿qué hay? Hay un guardián, hay menos joyas, ¿no? Incluso hasta un perro se puede enterrar, lo entierran. Entonces, tú ves ahí, ¿por qué el señor Recipan está abajo solo? Luego está su familia, luego está el sacerdote, luego está el militar. Ah, porque hay diferencias sociales, ¿te acuerdas? Hay clases sociales. Hasta en la muerte se respeta esos entierros. ¿Ok? Y tenemos aquí también la metalurgia. Ya un poco, ya lo desprendes de lo que hemos hablado, ¿no? Desarrollaban los metales, pero había una técnica. Esa técnica se llamaba, vamos a hacerlo con plumón, la tumbaga. ¿Ok? La tumbaga. ¿Qué es la tumbaga? La tumbaga es la mezcla de metales. ¿Qué metales? Oro, plata y cobre. Una aleación. ¿Ok? Esta técnica lo desarrollaban no solamente en Moche, muchas culturas más. ¿Listo? Ejemplos, tenemos el tesoro del señor Recipan, que ya te lo mencioné un poco. De repente mando una foto por ahí. El tesoro de la dama de Cao. La dama de Cao también tenía su tesoro. Bien. Y por último tenemos que los Moche tenían una posible escritura. Como así como los egipcios tenían su escritura, ¿no? Su jeroglífica, la hierática también, ¿no? Se desprendían en diversas clases. De la misma forma, se dice, ojo, esto no es un hecho, se dice, hay teorías, ¿no? Hay gente que debate, hay gente que dice que sí es escritura, hay gente que dice que no es escritura, ¿bien? Se están enfrentando. Su escritura se llama, o la escritura del tipo, payariforme. La escritura payariforme. ¿Por qué? Porque son signos pintados en los payares. Unos dicen, eso es escritura, con ellos se podían contabilizar, se comunicaban con eso. Y otros dicen, no, eran solamente adornos, como ahora puede ser, digamos, un anillo, una pulsera, ¿no? Los payares. La gente debate, pero el debate lo dejamos ahí, para ellos, para los científicos, ¿no? Nosotros aprendemos la importancia. Bien, hasta aquí Moche.